buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo la hora en que nos estén viendo. Estamos hoy muy contentas, llegamos a nuestros viernes bonitos, en donde juntos vamos a aprender mucho más sobre la psicología y la salud mental. Este es nuestro episodio número 7. Estamos en el 7, muy agradecidos por todas las personas que nos han seguido, por todas las personas que nos han mostrado su afecto. La verdad que sí es de enero para acá, ha sido sorprendente y estamos muy contentos. Hoy tenemos un súper invitado, pero antes de presentarlo, nos presentamos nosotras. Mi nombre es Marlene Martínez, soy psicóloga y especialista en adicciones. Y yo soy Daniela Elizalde, socióloga y psicóloga. Ok, y juntas nosotros somos Entre Nosotras y la Mente. Bueno, pues tenemos a un invitado de honor, el profesor, se dedica a la docencia y también a la parte clínica, el profesor Juan Manuel Campos. Bienvenido. Muchas gracias, muy buen día, muchas gracias por el espacio. Pues bueno, vamos a ver de qué va a tratar, ¿no? Sí, primero me gustaría preguntarle, pues a qué se dedica, quién es Juan Manuel y qué hace. Claro, mira, yo soy Juan Manuel Campos, estudié la licenciatura en Psicología en la UNAM, en la Facultad de Estudios Superiores de Iztacala, egresé por ahí del 2005, desde entonces que me he dedicado a la docencia, empecé a nivel bachillerato, no obstante también poco a poco fui ubicándome en licenciatura y pues como por ahí del 2013-14 que me inicié en la clínica. Después de que empecé a tomar como algunos diplomados, algunos cursos, talleres, ya me empecé a iniciar en la clínica y pues bueno, desde un enfoque psicoanalítico desde siempre, ¿no? Por ahí tuve algún, pequeño contacto con la psicoterapia gestal, pero no me terminó como de convencer y definitivamente dije lo mío pues, es entrarle al psicoanálisis, ¿no? Wow. Bueno, para todos los que nos están viendo y que no entiendan qué es el psicoanálisis, ¿cómo lo explicarías para todo el público? El psicoanálisis es en realidad un método, diríase que es un método de investigación, es un método terapéutico y es un método de conocimiento, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Es una forma muy alternativa a lo que es el método clásico de la ciencia, en donde, pues vaya, ¿no? Tenemos que corroborar y verificar hechos a partir de algo objetivo. En cambio, en el campo del psicoanálisis, pues trabajamos totalmente con lo subjetivo, ¿no? No es un método por el medio del cual tratamos de abordar las experiencias de los individuos, de los sujetos, no tanto con lo que nos dicen, sino en el trasfondo de eso que nos dicen. La palabra es el medio a través del cual vamos encontrando un sentido, un significante a diversos temas, ¿no? Que de repente nos trae un paciente. Todo depende de un motivo de consultación. Siempre de manera subjetiva, lo que no sí, se ve de manera inmediata, fácil, ¿no? inmediata. Ajá, por ejemplo, un paciente llega con un tema de que está muy inquieto, muy nervioso, intranquilo, razón, no la puede explicar. Pues bueno, el trabajo terapéutico consistiría en que a través de las sesiones y de las intervenciones que vamos haciendo, esta persona pueda empezar a apalabrar esa angustia justo que va trayendo a la sesión. Ok, excelente. De hecho, podríamos decir, y bueno, he visto muchas imágenes del psicoanálisis como un iceberg, ¿no? Exactamente, o sea, donde solamente se ve un piquito que es lo del inconsciente, pero abajo hay un hielo enorme que es el inconsciente, ¿no? Y que el cual nos está diciendo, o sea, pasa esto, pero tiene un trasfondo muy grande, ¿no? Exactamente. Ese trasfondo, digámoslo de manera sencilla, siempre tiene una relación con la infancia, ¿sí? Y se trata precisamente de este método de explorar lo que es la infancia más lejana y tratando siempre de encontrar cuál es el conflicto central. Se habla de que hay un conflicto en un tema de la sexualidad infantil, lo cual quiere decir que dependiendo de cómo la mente de este sujeto, de esta persona, configuró o se quedó, digamos, lo sencillo con una experiencia, es que a partir de ahí se va a formar, por ejemplo, ese conflicto a través de un síntoma, ¿no? Que puede ser un síntoma, como acaba de mencionar, una inquietud,
nerviosismo, desde una cuestión muy neurótica, pero también hasta una cuestión muy psicótica, ¿no? Algo como, digamos, alguien que siente que es perseguido, alguien que siente que se desborda su identidad y se fragmenta o se rompe en varias partes, ¿sí? O sea, va a depender de todas estas cuestiones. Este episodio se llama Mecanismos de defensa. ¿Qué son los mecanismos de defensa? Pues trayendo a colación una definición muy simple, digamos, un mecanismo de defensa es una estrategia que utiliza el yo, la parte, digamos, consciente de nosotros, con la finalidad de que no surja desde lo inconsciente un contenido que puede ser perturbador, doloroso, que desajuste a la persona, y con eso entonces la persona encuentra un escudo por medio del cual defenderse. Ahorita que dijo, es una parte consciente, o sea, el mecanismo de defensa es parte consciente, que lo puedes habituar hasta que se te haga inconsciente. No, más bien los mecanismos siempre van a ser inconscientes, pero una parte del yo que es consciente, porque el yo puede ser tanto consciente como también inconsciente. Sin embargo, la parte consciente del yo, como necesita, digamos lo sencillo, quedar bien ante la sociedad, ante el mundo social en el que se habita, requiere de llevar a cabo ciertas estrategias para proteger esa otra parte que no vemos, ¿no? Que surge justamente desde el inconsciente. ¿Qué procesos son los que quisiera un ser humano tapar, ocultar en la parte inconsciente? Estos procesos dolorosos son como los que tienen que ver con la infancia, pero ¿como qué ejemplos? Mira, un ejemplo, puedo poner como un caso particular, no voy a mencionar nombres, ¿no? Por la confidencialidad y la privacidad, pero digamos un caso, llega un paciente con un motivo de consulta en el cual él considera que a partir de que salieron en sus órganos genitales unas purulencias, empezó a tener una comezón, etcétera. Está muy preocupado porque siente que tuvo una enfermedad de transmisión sexual. Llega a la consulta y platica acerca de que tuvo relaciones sexuales con una prostituta, ¿no? Entonces, en ese sentido, un mecanismo de defensa podría venir a ser la negación. Ejemplo, la persona estaría rechazando la idea de que tuvo responsabilidad al haber adquirido esa infección, y podría decir cosas del tipo, pues es que me ganó la necesidad, ¿no? ¿Sí? No estaría aceptando que tuvo parte de responsabilidad en haber aceptado llevar a cabo ese acto, ¿no? No sé si me explico. ¿Qué otros mecanismos de defensa, igual ejemplos, puede haber, además de la Híjole, pues hay de diferentes formas. Puede ser mecanismos desde muy psicóticos hasta muy neuróticos, ¿no? Empezando por algunos que son neuróticos. En la neurosis, la base de un mecanismo de defensa pues viene a ser la represión, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Se manifiesta a través, digamos, de un olvido, un no querer reconocer algo, ¿sí? Como por ejemplo, yo tengo una pareja y sé que mi pareja de pronto es algo violenta, digámoslo así. Pues esta persona a lo mejor no querría reconocer que la pareja tiene esta cualidad, esta característica. Entonces, ¿qué pasaría? Se quedaría con eso y estaría resistiéndose a reconocer esa parte, a conocer esa parte de la otra persona, ¿no? Ese puede ser parte de la represión. O en sesiones, de repente, como tenemos que hacerlo a través del método de asociación libre, la persona tiene que decir lo primero que le venga a la mente. De repente el paciente está en silencio, no sabe qué decir, ¿no? Y el no saber qué decir, el quedarse en silencio, olvidar qué decir, incluso hasta ahorita que veía su libreta, hay algunos pacientes que dicen, es que yo tomo notas durante la semana para saber qué voy a venir a decir, ¿no? Ese es un mecanismo de represión, no querer cómo entrar en contacto con una parte inconsciente que puede emerger en el momento del análisis. Desde el psicoanálisis,
¿Qué nos podría decir? ¿Qué pasa cuando una persona dice, he olvidado toda mi infancia? Podríamos hablar en ese sentido de las resistencias, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Muchas de las veces la represión, que es el mecanismo de base dentro de las neurosis, puede llevar a que en momentos en que nosotros en una sesión hacemos ciertas intervenciones, como por ejemplo señalar algo, interpretar algo, la persona entra en resistencia, ¿sí? Y esa resistencia se manifestaría como del tipo, no, yo no me acuerdo de nada, ¿no? Puede ser desde ahí, puede ser visto desde ahí, o sea, depende del caso, ¿sí? Pero también hay algunos casos que los vemos desde un punto de vista de, llamamos las patologías del vacío. ¿Qué significa esto? Son pacientes que por algunos eventos de la infancia muy lejano, de pronto no pudieron llegar a configurar muy bien la mente, digamos, no está muy bien estructurada la mente. Es como si viéramos un vaso, ¿sí? La mente como un vaso, ese vaso se llenó de agujeros, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando se tuvo que haber llenado de algunos contenidos esa mente, ese vaso, si tiene esos agujeros, resulta que esos contenidos pueden entrar unos, pero salir por otro lado. No sé si me doy a entender. Lo que provoca que dentro del recipiente haya un vacío. Muchas veces pasa esto en la clínica, que hay patologías del vacío, es decir, pacientes que tienen problemas con el darle un significado, un sentido a sus experiencias, y que la única manera de manifestarlo es precisamente a través de cortarse, de consumir alguna sustancia, de llevar a cabo actos repetitivos, ¿no? Que llamamos actinados. Por ejemplo, alguien que todo el tiempo, cada vez que algo lo desajusta, lo pone en una situación de ansiedad, lo primero que hace es irse de compras, ¿no? Por ejemplo, compras compulsivas, ¿sí? Eso puede ser un actinado, que es una patología de vacío, ¿no? Intentando llenar ese vaso, ¿no? Intentando llenar ese vaso justamente, pero lo que va a ocurrir con ese vaso es que, como está agujereado, la mente tiene agujeros, esos contenidos van a entrar, pero van a salir. Entonces, de lo que se trata en el tratamiento, valga la expresión, es de que podamos ir tapando esos huecos, ¿sí? A través de la escucha, a través de la empatía, de dar una contención. Y que el paciente vaya acomodando y resignificando eso que resistió o bloqueó. Sí, primero que lo vayamos reconociendo, ¿no? O sea, por eso es un tratamiento de larga duración, porque se trata de explorar muchas cuestiones desde pasado más remoto, y que en ese sentido vamos tratando de ayudar a que la persona le vaya dando un sentido a esas cuestiones, por lo menos a darle un sentido. Entonces, digamos que este modelo del psicoanálisis no quita un síntoma, o sea, no es correcto. Nuestra forma de intervención no tiene un propósito de eliminar síntomas, ¿no? Nosotros nos dedicamos más bien a reconocer el síntoma y, digámoslo de esta forma, de repente incluso hasta que el paciente se haga responsable y cargo de su propio síntoma, que sepa qué hacer con su síntoma. O sea, a lo mejor no eliminarlo, sino reconocer que él tiene ese síntoma y saber identificarlo cuando viene o cuando llega y cómo minimizarlo. Sí, y cómo manejarlo, ¿no? De repente. De hecho, digámoslo, de repente a lo mejor el paciente reconoce cuál es el síntoma, ¿sí? Y sabe que ya habiendo trabajado en el análisis, llega a reconocer que a lo mejor una parte que le ayuda es tomar su tratamiento farmacológico, ¿sí? Entonces aprende a que es importante tomar su pastilla, ¿no? Su medicamento. ¿Para qué? Con la finalidad de poder estar bien. ¿Para qué tipo de personas recomiendas el psicoanálisis? No es como específicamente como para un tipo de población, o sea, es que puede ser desde niños, puede ser incluso mujeres en la etapa del maternaje, en el embarazo, en el maternaje, pueden ser adolescentes, pueden ser adultos.
adultos mayores, de repente hay algunas perspectivas dentro de las varias corrientes que tenemos en el psicoanálisis que nos dicen que habría como un promedio, ¿no? Que más o menos por ahí de los 65 años ya no es como muy conveniente llevar un análisis. Porque de repente las funciones cognitivas llegan a disminuir. Entonces acá de lo que se trata es de todo el tiempo estar pensando, ¿no? Estarnos cuestionando cosas, hacer una reflexión muy profunda acerca de la problemática con la que llegamos, ¿no? Profesor, hace rato que usted mencionaba que el psicoanálisis tiene una de las bases, podría ser enfocarnos en la infancia y parte de su sexualidad. Sería importante aclarar que no se refiere solo al sexo. Exactamente. Mira, hay muchos mitos en torno a lo que es el psicoanálisis. Se llega a decir que es una corriente que maneja el sexo como base. No es una cuestión así. En realidad, cuando hablamos de sexualidad, no estamos haciendo referencia a que, como el ser humano desde muy tempranamente, pues desde que nacemos, empezamos a formar un vínculo con el otro, ¿no? Desde que la madre incluso carga al bebé en su vientre, pues ya está formando un vínculo. Ya se espera algo de ese sujeto, ¿no? Es una existencia que, aunque no esté físicamente determinada, por lo menos en la mente, en el deseo de la madre, ahí está presente. Ya está haciendo un vínculo, está formando una esperanza de vida, como se suele decir, ¿no? Y eso va a determinar en gran medida cómo este bebé va a ir conformando una mente que va a tener que interactuar con otras mentes. Y de ahí que si esa configuración de esa mente no es la más oportuna, digámoslo de esta forma, lo que va a ocurrir es que van a empezar a haber ciertas patologías, ¿no? Okay. Entonces es importante aclarar que el psicoanálisis no solo ve, por ejemplo, temas que tengan que ver con el sexo, sino con la relación de sus vínculos con sus padres, con sus hermanos, con el lugar en la familia y en la sociedad. Exactamente. De ahí que se juega precisamente el complejo edípico, ¿no? En el cual también hay muchos mitos al respecto, malas versiones al respecto, donde se dice que, así literal, es que el hijo se enamora de la madre y rivaliza con el padre, ¿no? Que el hijo quiere tener relaciones sexuales con la madre y matar o odia a muerte a su padre. No es literal. Son formas de expresión a través del comportamiento que determinan y que forman conceptos en nuestra corriente a través de los cuales nosotros podemos explicar cómo se dan esos fenómenos, ¿no? Por ejemplo, no es que el hijo quiera tener relaciones con la madre, no es literal, es que el hijo de repente pueda estar apegado a la madre, ¿no? O la madre apegada al hijo, ¿sí? Y que llevan a que un tercero, que vendría a ser el padre, pues entra en una discordia ahí. De repente hay mamás que están pues, con el bebé ahí pegados, ¿no? Y se olvidan del tercero, que debe de jugar un papel muy importante, que es el padre, ¿sí? Porque pues esto forma precisamente lo que vienen a ser relaciones incestuosas, ¿no? Dentro de la estructura familiar. Como significados simbólicos. O sea, es Por más supuesto. simbólico que literal. Exactamente, así es. De hecho, ahora que lo dices, el simbolismo es parte de cómo se va a configurar lo que es el aparato psíquico, o sea, la mente, para decirlo sencillo. Nuestro aparato psíquico tendría que encontrar una vía, un camino hacia la simbolización, lo que va a permitir que nosotros nos volvamos neuróticos, ¿no? Que podamos tener esa capacidad de simbolización. Es decir, de que podamos, por ejemplo, comprender qué es lo que nos ocurre y a través de la palabra explicarlo, ¿sí? En un motivo de consulta en la clínica, una persona que llega y sabe qué le está pasando, como el caso que expuse hace rato, llego porque tuve relaciones con una persona así y así, y me inquieta que tenga una enfermedad de transmisión sexual. La persona sabe qué le está pasando. Un mecanismo de defensa, una resistencia podría venir a ser: sí, yo sé qué me pasa, pero no voy a querer reconocer que tuve yo el impulso
la responsabilidad de llevar a cabo ese acto y que ahora me está ocurriendo eso, ¿no? O sea, el síntoma era que él estaba preocupado por su salud física. Así es. Sin querer reconocer el impulso primario que lo hizo ir exactamente. ahí. ¿Qué es lo que te llevó a llevar a cabo esa conducta, ¿no? Entonces, por eso es que son tan importantes reconocer los mecanismos de defensa. Exactamente, sí, porque muchas de las veces, sobre todo para nosotros los clínicos, es importante reconocerlos porque a través de ello podemos hacer intervenciones con el paciente, señalándole, ¿no? Es un proceso, ¿eh? O sea, no es inmediato que le decimos, por ejemplo, oye, te estás negando. No, lleva un procedimiento. Primero vamos observando, digamos que se repita, ¿no? A través de una conducta. Posterior a ello vamos señalando, oye, me parece que estás haciendo esto. Tercero, una vez que llega un momento en que el paciente se encuentra en una situación, digamos, sensible, a poder reconocer que está ejecutando un mecanismo, entonces interpretamos. Me parece que estás haciendo esto por esta razón, que puede tener como argumento, digamos, estos motivos, ¿no? Inconscientes, ¿sí? Sí, claro, porque a lo mejor un paciente desde la consulta 1 o 2 notas evidentemente el mecanismo de defensa y se lo dices, pues claro. no va a volver porque eso es su mecanismo de defensa. Claro. Exactamente. E incluso lo que vas a lograr es generar más resistencia, una gran resistencia al tratamiento. Así es. Okay. De hecho, por ejemplo, dentro de la parte de las adicciones, se puede empezar a trabajar cuando se acepta que se tiene, ¿no? O sea, ¿cómo vas a trabajar algo si dice que no? ¿No? O sea, y si tú le dices, pues obviamente es lo que pasa con las familias cuando empieza a ver que, pues que ella consume más o algo, automáticamente se aleja de ellos, ¿no? Esa es una forma de comparar las situaciones. Y ahorita que hablábamos, uno de los mecanismos que a mí me gusta mucho observar, para mí y hacia los demás, es la proyección, ¿no? Hace poco íbamos a un lugar, todo nuestro equipo de producción, y conocimos a un chico y yo les decía, híjoles, como que no me cae bien, ¿no? O sea, pero ni siquiera lo conocía, ¿no? Pero cuando tú reconoces que forma parte de una proyección, yo inmediatamente dije, bueno, es que recordé a un chico que hacía esto, aquello, y se parece físicamente a él, ¿no? Entonces, cuando empiezas a reconocer, uno identifica, me está pasando esto, entonces no es él, ¿no? Es lo que yo ya traía de atrás. Exactamente, sí, le comentaba hace un momento que hay mecanismos que van desde lo muy neurótico hasta lo muy psicótico, ¿no? De hecho, puede ser que hasta se compartan. Los mecanismos no son exclusivos de una estructura, o sea, de una forma de personalidad. Los mecanismos puede aparecer, por ejemplo, la represión en alguna medida en una neurosis, pero también puede aparecer en una estructura limítrofe, lo que llamamos estructuras limítrofes, o hasta en una psicosis en una medida muy pequeña, eso sí. Pero, por ejemplo, el mecanismo de la proyección puede aparecer tanto en una neurosis como en una estructura límite y, por supuesto, es muy peculiar de una estructura psicótica, ¿no? En donde las proyecciones son masivas. Hablamos de masividad cuando el empleo de este mecanismo es sumamente consecutivo, muy frecuente y muy intenso. Ajá. Por eso es que señala, o sea, todos podemos de repente proyectarnos, todos de repente reprimimos algo, todos de repente utilizamos diversos mecanismos. Todos tenemos mecanismos de defensa. Todos nos defendemos de algo, todos, ¿no? Todos. Sin embargo, depende de la frecuencia, de la intensidad del mecanismo, o sea, de esa masividad que empiece a haber como una cierta cuestión patológica, ¿no? En ese sentido. Es, por ejemplo, cuando estos eventos o situaciones en tu vida se repiten y se repiten, podrás identificar de manera más fácil que tienen que ver contigo y no con las otras personas. Por ejemplo, cuando las mujeres dicen que todos los hombres son iguales porque todas sus parejas son infieles, ¿no? No tiene que ver con ellos, tiene que ver con ella en algo que no está viendo y está proyectando en cada una de esas parejas. Podría ser el caso, exactamente. Sí, es que puede ser tanto desde una proyección, como puede ser incluso otros mecanismos, como puede ser algo que se llama la identificación, o algo que puede ser también la identificación proyectiva, ¿no? Pongo el ejemplo.
¿sí? En una identificación proyectiva, de lo que se trata es que algo que está en mí, ¿sí? Que yo no quiero reconocer, lo voy a poner en otro, pero aparte de que lo pongo en otro, ¿sí? O sea, lo ubico en la otra persona, esta persona va a empezar a actuar, ¿sí? Eso que yo le transmití. Ejemplo, tuve un paciente que tenía una estructura limítrofe. Él llegó por un tema de adquisición del virus del VIH, más aparte una persona muy impulsiva, ¿sí? Una persona que estaba como muy discorde con su propia identidad, ¿sí? ¿Qué pasa? Un día llega la sesión, estamos trabajando, elaborando cosas y de repente se levanta. Se levanta, abre la puerta y se sale del consultorio, muy enojado, ¿no? En ese mecanismo, algo que estaba conteniendo, que era un cierto monto de agresividad, de enojo, de furia, por un momento lo puso en mí, cuando yo le señalé algo que tenía que reconocer. El que estaba enojado era él. Sale disparado del consultorio y curiosamente, como a los 10 minutos regresa, ¿verdad? Regresa y me dice, reconozco que estuve mal y etcétera, ¿no? Entre que se sale y regresa, en ese intervalo yo pensé, esto es una identificación proyectiva. Quería que yo tomara el papel de también enojarme, de reclamarle por qué se había salido a media sesión. Si yo hubiera jugado ese papel, hubiéramos entrado en una transferencia negativa y entonces el mecanismo habría funcionado. No sé si me doy a entender. Y él pudo verlo. Y él pudo apreciar. Justo ahí pudo verlo cuando ya no se repitió. Exactamente. Entonces dijo como, hay otra manera y a lo mejor esto es algo mío. Exactamente. Cuando regresa a la consulta, al escenario, digamos así, él pensaba que yo le iba a reclamar. ¿Por qué te saliste? No, te escucho. ¿Qué hiciste? ¿Por qué lo hiciste? ¿Qué fue lo que te llevó a salir por la puerta de esa manera? Y entonces salen cosas, ¿no? Salen cosas. Es que yo pensé que lo que me estabas diciendo significaba esto y esto y esto. Entonces vamos rompiendo con esa defensa, ¿no? El sujeto va clarificando algo y va haciendo, pues, puede ser parte de un insight, es decir, un darse cuenta de que sus propios actos, ¿sí? De que él tiene que ser responsable de sus propios actos. ¿Qué hubiese pasado si no regresaba? La estrategia hubiera sido inmediatamente, porque la estructura que tiene, tener que hablar a casa. Tener que hablar a casa para ver si ya estaba él ahí, porque si no, pues sí tendríamos que habernos dado a la tarea de hacer una búsqueda, ¿no? ¿Dónde anda, no? Porque son sujetos sumamente impulsivos, que de repente en una de esas, si se sale, yo no sé si de pronto pudo haberse agarrado y quererse aventar a los carros, ¿no? En la avenida, ¿sí? Yo esperé un momento, que hay que esperar para ver si el sujeto regresa, como en este caso, él regresa, lo trabajamos y bueno, se calma la ansiedad, ¿no? Sí, hay para los que no sepan qué es un insight, es como lo que llamamos te cayó el 20, ¿no? O sea, te cayó Se te prendió el foco. Se te prendió el foco en ese momento de, es por esto, ¿no? El darse cuenta, ¿no? Así es. ¿Qué papel juega la angustia en estos mecanismos de defensa? Híjole, la angustia es esencial, Mira, es un tema bastante complejo el de la angustia porque es traído de hecho desde la filosofía, ¿no? De la filosofía llega a recaer hasta la psiquiatría, por ahí de 1800 y fracción, que empieza la medicina a trabajar el ámbito o la rama de la psiquiatría con grandes psiquiatras como lo fue Karl Jaspers, ¿sí? Quien fue uno de los primeros que se dieron a la tarea de investigar acerca de la angustia. Filósofos, pues está Søren Kierkegaard, que es el primero que trata como de hacer un concepto de la angustia. Tiene un libro muy padre
que se llama así justo, ¿no? El concepto de la angustia, ¿sí? Donde nos explica, lo voy a decir en una frase que él emplea, muy interesante, porque él venía a decir que la angustia es el vértigo de la libertad. ¿Qué significa esto? Implica que como somos seres humanos, ¿sí? El ser humano está abandonado, el ser humano está arrojado al mundo y, digámoslo de esta forma, desprotegido. Como es libre, está desprotegido, porque cualquier opción que tome lo puede llevar por cualquier ruta, por cualquier camino. De ahí que posteriormente estos psiquiatras empiezan a retomar la angustia por lo que ven como cuadros clínicos dentro de los pacientes de aquel entonces, ¿no? Que empezaban a hacer las clasificaciones, ¿no? De las patologías. No obstante, ya llegando al psicoanálisis, podemos hablar de que Freud fue obviamente el primero que empezó a trabajar con la angustia. Para él era elemental hablar de la angustia. Un texto que hay que leer para entender esto es el de Inhibición, Síntoma y Angustia, de 1926 me parece, donde es un texto bastante extenso y entre los varios que tiene, tanto de repente hay unos muy cortos, unos muy extensos, este es uno de los más extensos y muy complejos, ¿no? Lo voy a resumir. Freud nos propone que la angustia es un afecto displacentero, ¿sí? Es un afecto. Y como decimos afecto, estamos tratando de decir que es un sentimiento que afecta a la persona, moviliza cosas dentro de nosotros. Nada más que lo que hace Freud es que en un principio considera, ¿sí?, que la represión, el mecanismo de defensa de la represión, genera angustia. Posteriormente llega a descubrir, cambia la perspectiva, peculiar el señor, ¿verdad?, que siempre andaba cambiando la teoría. Después considera que es al revés, ¿no? Lo que crea la represión es la angustia. ¿Por qué? Porque el hecho de que yo empiece a sentir una señal de que algo va mal, algo está ocurriendo, de repente puede generar que vengan mecanismos de defensa. Sí, primero es lo que sucedió y luego cómo respondiste a ello. Exactamente. Si algo me angustia, voy a buscar una estrategia, ¿sí?, desde una parte consciente de mi personalidad para defenderme de ello. Entonces, propiamente la angustia no es un mecanismo de defensa, sino lo que nos lleva a generar el mecanismo. Exactamente, la angustia no es un mecanismo, es un afecto, es una experiencia subjetiva, todos la vivimos de maneras muy distintas, ¿sí? O sea, a ti te puede preocupar algo, a la doctora algo, a mí algo, y lo experimentamos de muy diversas maneras, ¿no? Tanto en intensidad, o en frecuencia, en contenido, qué nos preocupa, etc. Nada más que aquí algo a destacar es que la angustia, vista desde el punto de vista desde el psicoanálisis, es una experiencia que no tiene objeto. ¿Qué quiere decir esto? Es inexplicable. Cuando vivimos la angustia no le podemos poner en palabras. Es difícil poner en palabras. No es como el miedo. El miedo es una experiencia que tiene un objeto. El objeto es, yo temo al subirme al avión. Yo temo entrar en un elevador. Eso es un miedo, una fobia. La fobia sí tiene con qué decir, le temo a esto. La angustia no. O sea, por ejemplo, el miedo es, le tengo miedo al elevador porque cuando tenía 3 años un día me quedé encerrado ahí. Por decirlo de esa manera. ¿No? Sí. Y entonces a partir de ahí, cada que me quedo, me genera demasiado miedo. Ajá. Y la angustia, o sea, para decirlo así como más coloquial. La angustia lo que va a hacer es que de repente, digamos, llega un momento, en un ataque de pánico, vamos a decir. Eso es sorpresiva. Es en un momento súbito, ¿sí? Llega de momento, de golpe. La persona empieza a sentir como que algo está ocurriendo dentro de sí, ¿no? Y empieza a sentir que algo le ahoga,
empieza a sentir que le va a pasar algo terrible e incluso en el ataque de pánico que puede llegar a morir sin haber razón alguna. No hay una razón. Es de momento, es abrupta la aparición del síntoma. Y puede entrar de muchas maneras, ¿no? Sí, inesperadas, ¿no? En un contexto inesperado. Sí. O sea, se dice que no tiene palabras porque justo no sabes de dónde viene, sin embargo, eso no quiere decir que no tenga un significado. Por supuesto. O sea, la angustia sí, aunque no la podamos expresar, tiene un significado simbólico. Va a depender que le demos ese simbolismo justo de en qué estructura estemos parados. Dentro de una estructura neurótica es muy peculiar que podamos, aunque no lo queramos reconocer, podemos darle simbolismo, o sea, lo podemos explicar, ¿no? Podemos saber cuáles son las razones por las cuales estamos angustiados. En una estructura ya psicótica es muy difícil. ¿Por qué? Porque en esas experiencias son terroríficas. No es un miedo, es un terror desbordante, al grado que el sujeto psicótico no le encuentra las palabras para decir o externar aquello que está ocurriendo dentro de sí. Lo que, por ejemplo, entonces lo lleva a desarrollar un delirio, ¿no? Cuando el psicótico encuentra en su delirio, construye un delirio, lo que ocurre es que por fin algo de él le ayuda a construir con palabras, con contenidos, algo de lo que le pasa. Dicho de otra manera, el delirio es un síntoma en el psicótico que le ayuda a elaborar lo que le está pasando. Por eso en psicoanálisis no buscaríamos quitarle su delirio, buscaríamos que lo podamos entender. ¿Por qué se construyó ese delirio? ¿Y a partir de la construcción puede desaparecer el delirio? A partir de que el paciente diga, me pasa esto, no desaparece. No va en un sujeto psicótico. Sí, en una psicosis, no, el delirio no va a desaparecer. Quizá se atenúe, encuentre una disminución, pero no va a desaparecer. Y bueno, también vamos a requerir justo de la intervención de la psiquiatría, ¿no? Claro. Para que haya la intervención psicofarmacológica y se pueda contener esta parte, aunque pueden haber brotes, ¿sale? Te diré, hay sujetos que de repente tuvieron, no sé, 3 años con brotes constantes de un delirio de persecución, digamos, y de pronto ya con el tratamiento terapéutico y el farmacológico, de pronto, digámoslo así, se curan, se mantienen estables, quizá 15, 20 años, y de repente puede volver a venir un brote. Puede ocurrir. Para las personas que nos están viendo, ¿podría explicar como la diferencia entre un sujeto psicótico y un sujeto neurótico? Claro que sí. Mira, en el caso de la neurosis, pues que somos cualquiera de nosotros, se diría. ¿Por qué? Porque el tema es que nosotros estamos en falta y la falta nos lleva a desear algo. Siempre estamos en falta y tomando en cuenta el contexto contemporáneo en el cual nos encontramos, creo que es muy importante que vivimos en una época que es la época de la globalización, que ha llevado a que se trate como de unificar todo, ¿no? Todos somos iguales. ¿Y dónde queda la diferencia? La diferencia que hace que uno sea tal cual es. Esa diferencia puede ser incluso marginada, ¿no? ¿Sí? Lo que va a llevar a esta persona a desear ser parte de. ¿Sí me explico? Hablamos de, perdóname, No. hablamos, o sea, esa falta de cuestiones tanto familiares como personales, pero también materiales, ¿no? De todo tipo, justamente. Un neurótico puede estar preocupado porque pues no sabe si mañana le van a quitar la chamba, ¿no? El trabajo, ¿sí? Pues muy neurótico. Ajá. Estoy preocupado porque pues me peleé con mi pareja y de repente no sé si se quedó pensando algo de mí, ¿no? O me sentí culpable porque le dije algo. Eso es muy neurótico, ¿sí? Sin embargo, una psicosis es diferente en el sentido de que el psicótico pierde el contacto total con la realidad, ¿sí?
el psicótico ya no te va a poder reconocer. Digamos que si discutió con alguien, fue porque de él vino un impulso, ¿sí? que lo empujó a agredir a alguien. Él va a reconocer nada más que agredió a alguien porque alguien lo quiso agredir a él. ¿Sí? Digamos una persona con un delirio de persecución. Yo me defendí porque él me quería atacar. ¿Qué le recomendarías a un familiar con una persona que está pasando por un brote así? Híjole, es algo bien complicado. Siendo muy honesto, primero que nada, pues creo que sería de tomar justamente una terapia por parte de los familiares. Tiene que haber una terapia familiar. La intervención tiene que ser, de hecho, psicosocial. Primero tiene que haber una intervención familiar porque muchas veces el rechazo se da desde la familia. Claro. Es muy particular que en sujetos que viven una psicosis, lamentablemente su familia los abandone e incluso los tire a la calle, ¿no? O que los quiera tener todo el tiempo encerrados, ¿no? Que si hacen algo, encierran. Entonces yo creo que la observación sería es recomendable que la familia también tome terapia, porque no es sencillo lidiar con una persona con una estructura de este tipo. Las estructuras psicóticas tienen diversos factores que lo inician, ¿no? Puede ser de forma orgánica o una situación en específico o el consumo, por ejemplo, de sustancias. Pues las tres, en realidad. Puede ser desde algo orgánico, digamos, a nivel del sistema nervioso central. Hablamos de esta cuestión de la neurotransmisión. La explicación es que la dopamina, ¿sí? Tiene un aumento característico, poco usual, ¿sí? Que va a hacer que si hay mucha segregación de esta sustancia, de una neurona a otra, ¿sí? La dopamina estaría bombardeando, ¿sí? Estaría bombardeando de una neurona a otra, lo que provocaría precisamente los síntomas como son las alucinaciones, los delirios, etc. Sí, el comportamiento muy extravagante, entre otras cosas. Eso puede ser a nivel orgánico, por supuesto. También puede derivar justamente de que de repente hay enfermedades orgánicas del sistema nervioso, como pueden ser alguna infección cerebral, una meningitis, de varios tipos de enfermedades a nivel del sistema nervioso, ¿no? Neurológicas. Pero también puede ser por factores de tipo crianza, en donde el niño estuvo muy expuesto a factores estresantes, como pueden ser maltratos, abusos, violaciones, entre otras cosas. O sea, una infancia muy difícil. Es característico en una estructura de este tipo que en la recabación de los datos en una historia clínica encontremos que hay historias terribles, ¿no? De maltrato, ¿sí? Muy particular. Hasta el hecho de que de repente cuando el yo, ¿no? La persona no tiene como suficientes recursos para afrontar una situación, como lo puede ser una pérdida en un duelo, digamos la pérdida de un hijo, ¿no? Que es uno de los duelos más complicados que hay. Pues la mamá o el papá, quien sea, podría entrar en un estado psicótico, ¿sí? Por no poder elaborar ese duelo. Hasta el tema del consumo de sustancias, que también tendría un efecto de tipo orgánico, ¿no? Por el consumo sobre todo de cannabis, de alucinógenos en sí, es lo que podría provocar un brote psicótico. Claro, y de hecho ahorita está siendo demostrado que debido al nivel de consumo, o sea, y también todo lo que están metiendo dentro del cannabis, ya los brotes son mucho más rápidos, ¿no? O sea, ya anteriormente en generaciones pasadas encontrábamos a abuelitos, o sea, de 80 años que dicen, yo fumé desde los 20 años, ¿no? O sea, y desde esa perspectiva dicen, a mí no me pasó nada, ¿no? Pero ahora ya no es la misma, ¿no? Ya no es la misma sustancia. Por el aumento de THC, para tener efectos
más intensos y que perduren más. Así es. Y por lo mismo afecta de manera más intensa a tu cerebro. Es más agresivo, ¿no? Sí, claro. La afectación que se da a nivel orgánico y pues en otros contextos también, ¿no? En otras dimensiones, de la misma forma. Para ir cerrando este capítulo, Claro. ¿cuál dirías que es la importancia de entender nuestros mecanismos de defensa? Que nosotros los podamos entender, yo creo que es muy importante porque nos lleva al reconocimiento de las partes inconscientes que de repente no queremos ver, ¿no? Digamos, a lo mejor yo no quiero reconocer que de pronto soy una persona muy ansiosa, entonces el poder trabajar en un análisis y reconocer cuáles son mis defensas es muy importante porque me puede ayudar posteriormente a manejarlas, no solo reconocerlas, también manejarlas, ¿no? Que cuando yo ahora estoy de repente nervioso, pues ahora no me quede bloqueado, ¿no? No me quede inhibido, paralizado ante una situación, sino que encuentre recursos, encuentre estrategias para poder afrontar la situación y ver que no pasa gran cosa, ¿no? Que se puede enfrentar la situación. Ok. Al final de cuentas nos son útiles, ¿no? O sea, lo estamos haciendo porque es una forma a veces de lidiar con la vida, ¿no? Exactamente, sí. Pero cuando tú las reconoces, también esta estructura personal hace que estemos mejor con la sociedad, ¿no? O sea, cuando yo empiezo a reconocerlo desde el aspecto donde, bueno, sí pasó esto, pero pasa por lo que yo tengo, o sea, entonces empiezo hasta una forma de tratar mejor a la gente, socialmente tendríamos más empatía también. Sí, por supuesto, creo que esta parte de reconocer la responsabilidad de que de repente uno es el que se defiende de ciertas situaciones, ayuda a que podamos entender justamente cómo también las otras personas de repente liberan también sus defensas, ¿no? Y que podamos no entrar como en conflicto con ello, sino tratar de entender por qué de repente pues, alguien puede estar en un estado, ¿no? Y a lo mejor no tomarte las cosas de manera personal, ¿no? Correcto. Entender que tu mecanismo de defensa hizo clic perfecto con el suyo. Y eso no quiere decir que haya un conflicto que no se pudiera resolver. Entonces esto se podría deducir en que tendrías una vida como con menos estrés y estarías más en bienestar. O sea, además de estar bien con tu sociedad, pues a lo mejor el beneficio principal es que tú te vas a sentir mejor. Sí, totalmente. Ayudaría como a reducir, ¿no? Factores de estrés que de repente generan conflicto tanto para la persona en sí como la persona en su relación con otras personas, pues también ayuda incluso a reducir, diría yo, la parte de la neurotransmisión, ¿no? Pues vamos a generar menos cortisol, menos acetilcolina, y esto ayuda a que podamos estar con un bienestar mejor, ¿no? Sí, bueno, ya para cerrar, es como cuando, un ejemplo muy visible que ahorita está mucho de moda, cuando las parejas se forman entre un narcisista y una dependiente. O sea, puedes perder mucho tiempo en decir, él es narcisista, él es egoísta, él es así, pero a lo mejor el psicoanálisis te ayuda a decir, pero yo soy dependiente, y si trabajo mi dependencia, seguramente mi siguiente pareja ya no tendría por qué ser un narcisista, ¿no? Y entonces ya tendría una vida menos dolorosa. Es correcto, así es, sí, efectivamente en una pareja que reconoce su propia personalidad o su parte dependiente, que es la que la empuja de pronto a entrar en relación con un narcisista, pues ayudaría a que a futuro pueda saber con quién relacionarse, ¿no? Y hasta dónde, a poner límites justamente. Claro, esto visto desde la salud mental, ¿no? O sea, esta es una parte de la psicología en donde también nos ayuda a tomar buenas decisiones, a ser mejores personas, mejores seres humanos por un bienestar personal y social. La verdad agradecemos mucho el que hayas asistido. No, al contrario. Nos encantó esta explicación para todos, porque regularmente las personas dicen, bueno, eres psicólogo, o sea, ya no saben que existen mucho más ramas, ¿no? Así es. Entonces, también esta es una parte muy importante,
Si a ti no te funcionó con un psicólogo, no dejes de asistir, busca otro. Existen más ramas, en realidad. A veces pasa que la gente dice, es que yo fui una vez con uno y me dijo esto, y pasaron 20 años y ya no fuiste con nadie. En verdad, es igual que con los médicos. A lo mejor no te gusta con uno, pero no significa que no te va a gustar con los demás. Intenta otras opciones. Siempre hay una opción más y vamos a seguir buscando. Y también para todos nuestros compañeros profesionistas, tenemos que llegar a reconocer en donde tú sí eres bueno trabajando, ¿no? En donde sí y qué es lo que no puedo trabajar. Y además juntarnos o tener esa cartera de apoyo profesional de no conmigo, no, vete con este, o sea, ir identificando y mucho más siendo honestos, ¿no? Agradecemos en realidad esta plática, nos gustaría tenerte otra vez. Vamos a dejar los contactos. Si a ti te interesa el psicoanálisis, pues aquí tenemos a una persona con mucha experiencia y sobre todo que ha estado trabajando constantemente desde la clínica y bueno, que todo sea para el bienestar de todos. El profesor se encuentra aquí en Huixquilucan, en el área de Magdalena. Sí, estamos ubicados en carretera Naucalpan, Huixquilucan, número 8, Torre Mirador. Si gustan, dejo los datos de una vez. Sí, mi número es 55 40 56 98 37 y mi correo electrónico es junma360@gmail.com. Okay. De todos modos lo vamos a dejar en el link de la descripción del video por si algo hizo clic en ti al escuchar esto, puedas contactarte con él y recibir esa ayuda en un análisis mucho más profundo de tu vida, ¿no? Pues muchísimas gracias por acompañarnos, profesor Juan Manuel. Muchas gracias, Daniela, muchas gracias, doctora Marlene. Cuando gusten, por acá andamos. Sí, pues gracias. Gracias a todos y estos son nuestros viernes bonitos. Hasta pronto.